A medida que se acerca a la Semana Santa, los textos de la liturgia de la palabra son cada vez más explícitos en cuanto a la suerte del pueblo de Israel. Lo veremos en la primera lectura del profeta Jeremías. A la suerte del cristiano, de cada uno de nosotros, lo veremos en la carta a los Hebreos. Y a la suerte de Jesús lo veremos en el Evangelio de Juan. Pero los tres, a pesar de que son muy claros y nos muestran, el primero, la crudeza del exilio del pueblo, del destino de Cristo y de rebote del destino del cristiano en la carta a los Hebreos y en el Evangelio, sin embargo, rebosan esperanza. Esperanza del que se siente precedido y acompañado por Jesús. No olvidemos nunca esto. Lectura del libro de Jeremías. Ya llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza. Aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo, conoced al Señor, pues todos me conocerán desde el más pequeño al mayor, oráculo del Señor, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me alejes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de la salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban, «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó, «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo, «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo». La gente que estaba allí, y lo oyó, decía que había sido un trueno, otros decían que había sido un ángel. Jesús respondió, «No ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí». Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. La primera lectura, como hemos visto, es del profeta Jeremías.
De este hombre tenemos muchos datos biográficos. Nacido de una familia sacerdotal, familiarizado por lo tanto con las cuestiones del templo, residente en los alrededores de Jerusalén, una pequeña aldea que se llama Anatot. Cuando venimos desde el Mar Muerto y entramos en Jerusalén por el monte Scopus, se adivina allí a la derecha. Fue llamado por Dios en el 626, el año 13 del rey Josías. Si digo estos datos es porque son muy importantes. Este rey justamente planteó una reforma religiosa y una restauración nacional que despertó esperanza, aunque truncadas por la muerte del rey y el cambio de escenario geopolítico en el mundo de Oriente, en concreto la expansión del imperio babilonio con Nabucodonosor. Jeremías vivió y predicó en el período en que se preparó y consumó la caída del reino de Judá y de Jerusalén, y el exilio de Babilonia. Acontecimientos dramáticos y traumáticos para el pueblo de Israel. No nos lo podemos ni imaginar. Perder el rey, el templo, el sacerdocio, perderlo todo y marcharse al exilio. Jeremías atravesó esta dramática historia predicando y avisando a los reyes. Fue acusado de derrotismo por los militares, perseguido y encarcelado. Jeremías, al final, después que la gente fue exiliada, decidió permanecer en Palestina junto a Godolías, el gobernador nombrado por los babilonios. Pero este fue asesinado y un grupo de judíos, temerosos de las represalias, huyó a Egipto llevándose a Jeremías y probablemente murió allí. Su doctrina de una nueva alianza, fundada en la religión del corazón, en las íntimas relaciones que el alma ha de tener con Dios, va a ser una novedad fundamental. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Con estas palabras está justamente preparando la alianza cristiana que nos traerá Jesús. Después de la catástrofe, que dejará un resto, famoso resto de Israel, se concluirá una nueva alianza. Las novedades de esta alianza, que integra a todas las anteriores, son la iniciativa divina del perdón de los pecados. Porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande, oráculo del Señor, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados, nos dice el texto. La responsabilidad y la retribución personal. La interiorización de la religión, como hemos dicho hace un momento. La ley, por lo tanto, deja de ser un mero código exterior para convertirse en una inspiración que alcanza al corazón del hombre bajo la influencia del Espíritu Santo, que da al hombre un corazón nuevo, capaz de conocer a Dios. Así pues, con Jeremías el pueblo recobra la esperanza, a pesar de esa quiebra tan dura que significó la destrucción de Jerusalén y el exilio, y recobra una nueva alianza que hunde sus raíces en el corazón, y el corazón que se identifica totalmente por medio del Espíritu con Dios y que activa todos nuestros pensamientos, sentimientos y acción para vivir desde Dios. El Salmo 50 va a expresar con gran profundidad el deseo de que el Señor cree esa alianza del corazón. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. La segunda lectura, aunque en la carta a los Hebreos todavía existen muchas incógnitas, parece que el autor se encuentra en Italia y escribe antes de la ruina de Jerusalén, es decir, la caída de la época, lógicamente en el 70 después de Cristo. Nos relata la liturgia del templo como una realidad actual todavía. El título a los Hebreos está datado en el siglo II y el nombre le va bien, porque supone que los lectores conocen no solo la antigua alianza, sino que probablemente son convertidos del judaísmo
Y seguramente esos convertidos del judaísmo, muchos de ellos son sacerdotes. Viven con nostalgia el antiguo culto. Tienen la nueva fe todavía poco afianzada y se encuentran desconcertados por las persecuciones que había en esos momentos a causa de la fe y se ven tentados para dar marcha atrás. Jesús es presentado en los versículos que hemos leído en el texto como el sumo sacerdote. Él comparte la condición humana para representar a los hombres, como uno de ellos, para compadecerse de sus miserias, y por eso debe haberlas compartido. Dios no le libra de la muerte, pero ha venido para arrancarle su poder y transformar esta muerte en una exaltación de gloria. La oración de Cristo en la agonía seguía inspirándose en una total sumisión a la voluntad de su Padre. La esperanza de la salvación es muy patente. Y finalmente el Evangelio. El texto que acabamos de leer se sitúa inmediatamente después de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús anuncia su glorificación por la muerte. ¿Qué significa la glorificación que aparece en el texto hasta 4 veces? Y la hora, que aparece hasta 3 veces. ¿Y qué relación se establece entre ambas, la glorificación y la hora? Vamos a ir por partes y poco a poco. Los primeros protagonistas del texto son griegos, que quieren ver a Jesús. Estos griegos no eran judíos, sino eran los llamados temerosos de Dios, es decir, paganos, simpatizantes, adheridos al judaísmo, que habían venido para celebrar la fiesta de la Pascua, un vivero importante para el nuevo cristianismo naciente. En los Hechos de los Apóstoles vemos la enumeración de gentes de este tipo. Jesús no responde a sus preguntas, sino que anuncia su pasión y muerte en la cruz. En todo caso, les responde indirectamente. Ellos andaban buscando a alguien que les acercara a Jesús, Felipe, etc., y sin embargo Jesús no les responde. Queda claro que es el momento en que ha llegado la hora de la glorificación. Es decir, el cronómetro se ha puesto en marcha para llevar adelante su misión y lo que ella conlleva. Esa hora de la glorificación se explicita en una metáfora. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El juego de verbos amarse a sí mismo, perderse, aborrecerse, guardarse para la vida eterna, y finalmente el seguimiento y el servicio, pero con la promesa del premio por parte del Padre. Ahí tenemos ya lo que es la hora. El grano de trigo, perderse, aborrecerse, seguimiento, servicio. Sin embargo, a pesar de esa seguridad, Jesús nos da a entender su sufrimiento ante la hora. No debió ser fácil. A veces nos hemos acostumbrado excesivamente a pensar que era todo muy fácil para él. Ahora mi alma está agitada, dice. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces una voz del cielo, al estilo del Antiguo Testamento y de las teofanías, clarifica el destino de Jesús. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Ante esto el evangelista refleja el desconcierto de la gente. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Y Jesús aclara una vez más el sentido de su pasión y muerte en la cruz. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Ojo, aquí hay mucha miga. Cuando yo sea elevado en la cruz, sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es decir, que todos
obtendremos un lugar en esa cruz. Un evangelio agridulce, que no desdeña lo que va a suceder en Jerusalén y que en unos días celebraremos, pero que nos abre a la esperanza de su salvación. Las claves, como he dicho al inicio, la hora y la glorificación. En la hora del acontecimiento del misterio pascual, la música de fondo es la glorificación. Esta expresa la identidad profunda de Jesús. Jesús pertenece a otra dimensión, revelada en las teofanías del bautismo y la transfiguración. Por eso, sin dejar de ser el mismo, entra en la voluntad del Padre, lo que supone: Padre, líbrame de esta hora, pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Un evangelio que rezuma esperanza, a pesar del panorama tan sombrío que se le presenta a Jesús en lo inmediato, también hoy, aquí y ahora para nosotros. Que continúe la Cuaresma y pronto estamos ya en la Semana Santa. Un saludo a todos. Jeremías, en el libro de la Consolación, nos habla del Yahvé Dios que tras el fracaso de la antigua alianza vuelve a proponer una nueva. Le dice al pueblo de Israel: con amor eterno te amo, por eso he reservado gracia para ti. Pondré mi ley en tu interior y la escribiré en tu corazón. La misericordia de Dios se abre una y otra vez. El salmista reconoce su pecado, le pide al Señor: renuévame por dentro, devuélveme la alegría de tu salvación, no me quites tu Santo Espíritu. En la epístola a los Hebreos, el autor se dirige a cristianos de origen judío y les invita a revivir en Cristo la historia que bien conocen. Cristo ha sellado con su sangre la nueva alianza y se convierte para los que le obedecen en autor de salvación eterna. El Evangelio dice que los griegos preguntaban por Jesús y tienen curiosidad de conocerle. Seguramente han oído hablar de él. Pero Cristo solo ha predicado a los judíos. Serán los apóstoles los que prediquen a los gentiles. El mundo pagano, a diferencia de los judíos, recibirá el Evangelio y llegará a la fe en Jesucristo. Juan piensa que la misión para los gentiles solo puede ponerse en marcha por la muerte salvadora de Jesús. Solo entonces se cumplirá que ellos puedan ver a Jesús. Jesús dice: ya ha llegado la hora. 3 veces había nombrado Juan que no había llegado la hora. Ahora sí, ahora es el momento de la verdad. Tiene que morir, como el grano de trigo, para dar mucho fruto. Jesús no renuncia, no se escapa. Para esto ha venido. Se abandona en brazos de su Padre.